Entonces, en ese orden de ideas, voy a presentarles por acá una de mis... Bueno, vamos a presentarles mi pantalla completa. Entonces, acá creo que estarían viendo lo que es mi pantalla. Listo. Entonces ya tenemos acá lo que es mi pantalla y mi panel general. Entonces, ¿qué les vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo les voy a compartir ahorita es un cuestionario, muy bien. En este cuestionario que empiezo a validarles tiene una intensidad de 6 minutos, la verdad, un par de preguntas, la verdad, muy concisas, muy detalladas del proceso. Entonces, principalmente, ¿por qué los evaluamos? ¿Por qué los evaluamos en el proceso? Adicionalmente a esto, si me autorizan, pues, hacer como el uso pertinente de sus datos, esto pues con el fin de validar como la base de las personas que me están participando en el proceso. Joana, tienes levantada la mano. Joana. Bueno. Listo. Entonces, por favor, les escribo que por favor siempre me escriban como sus nombres en mayúsculas, su documento de identidad en este caso, pues sin ningún tipo de puntos, la fecha en la cual estamos llevando a cabo el proceso, que hoy estamos ahí es de abril del año 2025, el nombre de la organización para la cual pertenecemos y a la cual nosotros estamos laborando. Posteriormente, pues esta es una jornada de seguridad vial, entonces donde vamos a dar ciertos protocolos o ciertas pautas. Este es como el cuestionario que nosotros o lo que ustedes me van a ir contestando. Una vez pues empecemos como a contestar el cuestionario, lo que vamos a hacer es, ya nos podemos ir retirando y que se valide que ya hemos llenado asistencia y demás. Es como la dinámica que vamos a empezar a llevar el día de hoy. Manuel, ¿tienes la manito levantada? Manuel, don Manuel, listo. Don Carlos, Sí, cuénteme, don Steven. buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Marce, ¿qué tal? Bien, lo que pasa es que inicialmente teníamos un tema con los micrófonos porque estaban inhabilitados Sí, en el señor. grupo general. Por Sí. eso es que de pronto los que levantaron la mano no podían hablar, no los Ah, ok. escuchaban, por eso. Ah, ok, listo. Vale, perfecto. Pues cualquier cosita, pues vamos a tenerlos acá silenciados. Si Muy, tienen alguna pregunta o muy algo, por buenas favor, tardes. entonces, Buenas cuénteme, tardes. don Humbert. Buenas Cuénteme. tardes. Mi nombre es Huber Cabrera Buenas tardes. Rodríguez. Salud Vital Vitalito, Clínica La Mariana. Eh, en el momento no podía, yo trataba de levantar la mano, pero no podía. Ahora pues sí ya puedo dirigirme a ustedes por el micrófono. No Sí, sé, le comento que no sé si será el internet o la señal está mala. De entra, sale, pero pues ahí estamos al tanto. Te listo. repito, no Vale, sé si perfecto. será la conexión o será el internet. Listo, vale. Cualquier cosita, ahí estamos al pendiente. Muy bien. Bueno, Entonces, sí, señor. muchachos, vamos a darle como un recorrido a esto. Por ahí hasta las 3:45, 4, ¿listo? Abrimos sobre las 4 unas rondas de preguntas. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta o algo, entonces me lo hacen saber. De igual manera, si de pronto apuntamos todas las novedades o demás, o si de pronto yo les estoy preguntando a personas en específica algo, entonces, por favor, como que me colaboran ahí a las personas que yo estrictamente les llegue a preguntar, como para que esto no se nos vuelva un tema de que solamente el instructor les está hablando y les dando como ciertas directrices, ¿listo? Entonces, don Manuel, cuéntame, tienes la manito levantada. Don Manuel, bueno, listo, chicos, entonces vamos a darle paso a esto, voy a dejarles de compartir este proceso y vamos con el nuevo. Voy a cerrarles acá la cámara, como para que no tengamos problemas de red. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya me encuentro conectado John Freddy Garzón. Listo, don John, perfecto. Muchas gracias. Entonces, cualquier cosita, ahí estoy al pendiente. Entonces, vamos a empezar por acá. Gracias. Dani, cuéntame. Buenas tardes, don Carlos. Habla con Dani Pinzón ¿Qué- aquí de Fénix Motorizado Chía. Lo que pasa es que no he podido encontrar el link para la asistencia y varios compañeros creo que también están en Listo. la misma. ¿Me ¿Cómo, puede cómo indicar? funciona, cómo funciona el evento conmigo? De una vez como para que lo tengamos presente, chicos. Entonces, yo les voy a pasarle efectivamente la asistencia y demás.
pero hasta que culmine como tal el proceso, porque ya me ha pasado, ya no suele suceder muchas veces, que pasamos la asistencia de primero y entonces de los 178 que estamos conectados en este instante, entonces terminan a finalizar el proceso, terminan simplemente 20, 30 personas. Entonces, como para tener una mayor concentración de la totalidad de personas que somos, entonces lo paso al finalizar. ¿Listos? Sandra, cuéntame. Buenas tardes, don Carlos. ¿Y los que recibimos puesto ahorita? Igual se las voy a compartir en algo en el transcurso de la jornada, se los voy compartiendo, no se afanen. Tranquilos, no se afanen. Gracias. Listo, no, por eso no la suelo pasar de primero, la puedo pasar a la mitad, la puedo pasar atrás, la puedo pasar al principio. Ustedes no se afanen que yo se las voy compartiendo. Hola, buenas tardes, señor Carlos. Buenas ¿Puede hacer tardes. favor de repetirme el nombre de la capacitación, por favor? Vamos a charlar entonces de seguridad vial. ¿Cómo te llamas? Sí, señor. Bueno, entonces Bueno, muchas vamos a gracias. darle inicio a esto como para que nos rinda un poquito. Entonces, muchachos, en ese orden de ideas les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a trabajar poco a poco. Entonces, partamos de una premisa que nosotros tenemos por acá y es el tema de ¿qué? Y es el tema del triángulo de la seguridad vial. Vamos a partir de ello. Entonces, nosotros charlamos y de vez en cuando voy a estar abriendo acá como mi pantalla para que podamos, llamémoslo así, como empezar a ver, a conversar. Atrás mío hay un tablero donde voy a ir apuntando como cositas y vamos a llevarnos a cabo. Entonces, el triángulo de la seguridad vial nos dice a nosotros que son principalmente, ¿qué? ¿Cuántos factores? Entonces, tenemos el factor humano, el factor técnico y el factor medioambiental. Eso es prácticamente lo que nosotros tenemos allí o prácticamente con lo que nosotros empezamos a trabajar. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta el factor humano, el factor teórico y el factor medioambiental, entonces vamos a empezar con algo. Entonces voy a abrirles nuevamente. Voy a abrirles mi cámara y vamos a empezar como a trabajar de a poquito este tema. Entonces por acá me van a ver de pie de vez en cuando. Entonces, cuando nosotros charlamos de los de los tres factores principales de ese pilar, nosotros empezamos a charlar con un factor humano. Cuando charlamos de ese factor humano, van a ser todas las condiciones que nosotros de una u otra manera empezamos a ir trabajando, como por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podemos empezar trabajando nosotros desde la parte humana? Nosotros cuando charlamos de las condiciones humanas son, por ejemplo, la presión, muchas veces el estrés laboral, muchas veces como las precipitación, muchas veces también como las condiciones del entorno donde me encuentro, muchas veces también empezamos a charlar como factor humano si estamos bajo las influencias de algún tipo de sustancia psicoactiva, pues si estamos bajo los efectos de sustancias alcohólicas, y aquí empezamos como a charlar todo este tipo de eventualidades que se nos van presentando. Cuando yo ya voy muy arraigado a lo que es un factor técnico, ya acá vamos a empezar a charlar de la parte de nuestro vehículo, cómo está nuestro automotor, qué es lo que le está pasando en ese instante, si de pronto hacemos algún tipo de preoperacional antes de empezar las actividades o por el contrario, simplemente dejamos que el vehículo fluya si vemos algún tipo de anomalía como que no le ponemos cuidado. Después de ello, empezamos a charlar de las condiciones medioambientales. Entonces, cuando empezamos a charlar de la condición medioambiental que viene siendo, cómo está el estado de la vía, si de pronto hay algún tipo de sustancia en el piso, si de pronto por casualidades de la vida hay algún tipo de árbol, hay algún tipo de obstrucción vehicular que no me deje seguir avanzando, si de pronto la superficie está lisa, si de pronto pintaron como tal lo que era las instalaciones, la vía, y esto de una u otra manera empieza a hacer que nosotros vayamos fallando en cierta forma a la hora de presentar nuestra conductibilidad, empezar a conducir a lo largo de nuestros diversos recorridos. Un tema a tener en cuenta es que en el factor humano muchas veces nuestras organizaciones empiezan a tener ciertas políticas o ciertos lineamientos sobre el qué debo
el cómo debo llegar a mi puesto de trabajo, entonces hacen una serie de pruebas, posteriormente que si tenemos una serie de preoperacionales para verificar el estado de nuestro vehículo, o posteriormente a ello, si hay algún tipo de condición climática que nos afecte, pues la idea es empezar ¿qué? A trabajar en ellos en frente a los reportes para evitar algún tipo de accidentabilidad que se nos presente en los recorridos. Adicionalmente a ello, pues ya acá hay unas imágenes significativas de lo que les comentaba, entonces muchas veces los objetos distractores que podemos encontrar, entre ellos uno de los mayores que se nos ha presentado es el tema del celular, sea porque manejo motocicleta, sea porque de una u otra forma empezamos a manipular nuestros teléfonos mientras vamos manejando y todo esto nos puede conllevar a una serie de nuestros accidentes. El tema cuando nosotros trabajamos es que, o cuando nosotros empezamos a desarrollar este tipo de actividades, es que uno es el factor de que nosotros siempre estamos como a los afanes, siempre estamos a las carreras, y así mismo como yo estoy a las carreras, pueden existir otra serie de personas que se encuentren de la misma situación. Cuando esto pasa, pues empezamos en una convergencia o empezamos en una serie de disputas de, venga, ¿quién verdaderamente pasó? O eso sencillamente acá en Colombia nunca ha pasado. Entonces, de esta manera empiezan como todos los factores a irnos afectando como poco a poco en el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Adicionalmente a esto, pues ya nos vamos también a una serie de accidentes principales que suelen pasar. Entonces, entre ellos charlábamos los excesos de velocidad. Ahí, por favor, ustedes tienen acceso, ¿listo? A lo que es el chat grupal, entonces, o a los chats o los mensajes que nosotros vamos dejando. Por favor, en esos mensajes vamos a escribir cuáles son llamémoslo así, las velocidades mínimas en las cuales nosotros podemos empezar cuáles son las velocidades máximas que tenemos acá en Colombia y cuáles son las velocidades mínimas a las cuales nosotros podemos empezar a avanzar. Entonces, por favor, ahí en el chat vamos escribiendo. ¿Qué consideramos nosotros? ¿Cuáles son las velocidades máximas en Colombia y cuáles son las velocidades mínimas? 30 dicen por acá en zona urbana, muy bien, ¿qué más? 60 en zona urbana, ¿qué más se les ocurre? 90 kilómetros me dicen por acá. Eso, velocidad máxima en carretera 80, 50, mínimo 30. Vamos ahí a poco. Listo, depende del estado de la vía. Muy bien, listo, 80 kilómetros, máximo 80, bien. Listo, ¿quién da más, quién da menos por ahí? Mínimo 30, máximo 80 en carretera, 110, bien, con lluvia 30, listo. Entonces resulta que como todo acá en Colombia, nosotros lo manejamos muchas veces con el Ministerio de Transporte. Entonces por allá en una época el Ministerio de Transporte a nosotros nos expidió como más que una norma, una circular. Y esa circular en su momento era la 2024-1300-406-111. Era como lo principal que a nosotros nos decía las velocidades que muchas veces habían en Colombia. Entonces, ahí que nos definían a nosotros o qué era lo que nos decían. Nos decían a nosotros, bueno, hay unas vías urbanas y unas vías municipales. Y como habían vías urbanas y municipales, a nosotros nos dicen, máximo tenemos que recorrer ese tipo de situaciones a lo que son 50 kilómetros. Luego tenemos como las vías rurales que nos decían 80. Luego las vías nacionales o departamentales a 90. Luego vías de doble calzado sin pasos peatonales a 120, que eso ya es muy normal, por ejemplo, en vías que se me ocurrió a mí como las trayectorias hacia Palmira o hacia el Valle del Cauca, que se suelen ver como ese tipo de señalizaciones, o en zonas residenciales y escolares, nos charlaban mucho a nosotros, 30 kilómetros, y eso era lo que nos especificaba la resolución en su debido momento. Ya después, con el lapso del tiempo, también nos dicen a nosotros, hay unas imprudencias de los conductores. Entonces, como hay unas imprudencias de los conductores, entonces nosotros tenemos arraigado un Código Nacional de Tránsito. Entonces ahí en el chat, ¿cuál es el Código Nacional de Tránsito? ¿Quién me dice? Nuevamente, ahí participemos en el chat. ¿Cuál es el Código Nacional de Tránsito? Maximiliano tiene la manito levantada. Se me fue Maximiliano. Listo, nuevamente ahí en el chat, participemos así como lo estábamos ahorita. No se vale buscar en Google, no me vayan a hacer trampa. ¿Cuál podría ser?
la ley 769 del año 2002, ¿listo? Acá nosotros nos hablan de todas las infracciones, suspensión de la licencia y demás, y es importante que en ese momento, en este instante, esto tengamos presente ese tipo de ley, la ley 769 del año 2002, ya nosotros prácticamente acá ya nos empieza, o les va a aparecer por allá en un examen que vamos a hacer un poquito más tarde, ¿listo? Y pues principalmente recordemos que hay un estado de leyes o serie de normas que se conoce como la pirámide kelseniana. Cuando nosotros charlamos de una pirámide kelseniana, nos vamos muy arraigados a lo que es qué peso tiene una norma sobre la otra. Entonces, principalmente, todo pilar en esa pirámide, valga la redundancia, siempre va a ser, primero estará la constitución política por encima de cualquier otra situación. Luego nosotros charlaremos, existe también un tema que es las leyes, después de las leyes están los decretos, después de los decretos estarán las resoluciones, después de las resoluciones charlaremos de las circulares que se suelen llegar a presentar muchas veces. Entonces, con base a esto, nosotros también empezamos a trabajar ¿en qué? En una imprudencia del peatón, porque no todo se le puede decir, es que es el motociclista, es que es el es que es la persona, es que es el motociclista, es que de pronto se me ocurre a mí, es que es el motociclista, ese es el del automotor, es que de una u otra manera es el del vehículo que iba charlando por el celular. Siempre nosotros a nivel general tratamos de buscar otra persona a quien acarrear la culpa, pero de una u otra manera siempre vamos nosotros trabajando es poco a poco en las medidas de prevención, que es lo que busca. De hecho, desde el Ministerio de Transporte lo que empezaron a idear también es una serie de estrategias o parámetros en donde haya una menor disminución en cuanto en cuanto al macro de las accidentabilidades que se han presentado, sobre todo nosotros que conducimos muchas veces como las motocicletas. Entonces, a raíz de ello también nos damos cuenta que nunca falta el que consume sustancias psicoactivas, el que estuvo en algún tipo de fiesta, listo, y anexo a esto, pues sabemos que el hecho de consumir o estar bajo los efectos de alguna sustancia, bajo bebidas alcohólicas, pues esto podría darnos o acarrearnos a la suspensión de la licencia. Anexo, si lo veo desde un tema laboral, podría dársenos hasta una cancelación de nuestros contratos. Luego viene por ahí el tema de la fatiga, pues ya que charlamos de los microsueños que se suelen llegar a presentar durante los recorridos o jornadas de trabajo extenuantes muchas de las veces, microsueños y pues desconocimiento general. Hay que tener muy presente que cada uno de los países no revisar el tiempo de la tecnomecánica, listo, eso también es cosa mía, como de no estar pendiente de todo ese tipo de situaciones del estado de mi vehículo y demás, desconocimientos generales de la norma, o recordemos que cada municipio muchas veces arraigan prácticamente una serie de normas o estructuras de leyes que quieren hacer, cómo lo desean manejar en su municipio. Si en las zonas, por ejemplo, de centrales, llamémoslo así, parque, no está permitido como el parrillero y demás. Yo cuando viajo, cuando empiezo a hacer desplazamientos, lo ideal es que cada uno de nosotros siempre empecemos a trabajar bajo qué, bajo indagar qué normas o qué parámetros rige ese municipio, para así mismo no empezar a, llamémoslo así, como incurrir en algún tipo de sanción monetaria frente al incumplimiento de las normas, porque tranquilamente el departamento, la zona donde yo estoy, digo que a esa hora debíamos andar con prendas reflectivas y no andamos con prendas reflectivas y nos acarreamos una multa. O posteriormente que sobre ciertas zonas no se puede transitar con parrillero y vamos con parrillero posteriormente. Adicionalmente a todo este proceso, lo que nosotros también llevamos muchas veces son las imprudencias de los conductores. Ahí por el chat, ¿cuáles son las imprudencias más relevantes que muchas veces se cometen? ¿Quién me dice cuáles son esas imprudencias más relevantes que se cometen? Escribamos ahí en el chat cómo lo estamos manejando. O acá no vamos a juzgar a nadie. ¿Qué imprudencias se suelen cometer? Pasarse semáforos en rojos, excesos de velocidad, adelantar, pero ¿adelantar en dónde? Adelantar por la derecha, adelantar en doble línea. ¿Qué más tenemos? Andar con el celular, doble línea, estar mirando el celular, desconcentración, adelantar por la derecha, hablar por el celular, omitir señalización, alcoholismo, hablar, uso activo,
el uso del celular. Miren que nos estamos dando cuenta de una tendencia que bien particular acá. Y es que la gran mayoría de nosotros estamos muy arraigados, principalmente me estoy dando cuenta acá dos factores. Uno, el tema del celular, eso que es un, llamémoslo así, es un objeto distractor bastante abrupto que puede generar una serie de alteraciones o demás. O sea, vamos por el tema del celular. Adicionalmente a ello, me comentan mucho el tema sin casco y si está pasando, está muy latente acá en Colombia últimamente, que es prácticamente, vemos ya en los municipios como que no hay mayor regulación de las fuerzas disciplinarias o de un error manejar mal, un error manejar mal geniado, ¿sí? O muchas veces, o ahorita con algunas de las tendencias de qué pena me salgo de lo que iba a manejar, iba a decir ahorita una de las tendencias también que pasa mucho es que estamos dándole mucho la parte sentimental, se la estamos dejando mucho al acelerador de nuestras motocicletas, se las estamos dejando mucho como al tema de los vehículos y pues esto puede causarnos tanto molestias para nosotros como para el resto de las personas que de pronto están a un lado. Y no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta de manera a nuestras familias muchas veces, que es como en los que en ocasiones no solemos pensar del qué podría estarles pasando en los diversos procesos, ¿bien? Entonces, no apuntar el casco. Bueno, miren que acá salió algo curioso y me parece bueno traerlo a colación. No apuntar el casco, pero ojo que el casco tiene, ojo que de una u otra manera el casco tiene como su tendencia y es bien particular a la parte de que no es abrocharnos el casco por abrocharnos, sino que el casco tiene principalmente una medida del broche principalmente. Y nos habla a nosotros que, y esto va muy arraigado a técnicas de extracción y posteriormente para que no vaya a haber algún tipo de afectación cuando se está trabajando con personal a atender. Y es prácticamente que una de las principales recomendaciones que nos hablan a nosotros es que con relación a la hebilla de ajuste del casco y con relación al mentón, debe existir un espacio de al menos unos 2 dedos y esta es como la posición inicial que debe tener siempre como los barbuquejos de nuestros cascos, ¿qué? De nuestros cascos. Por acá hay una pregunta. En nuestro caso con los escoltas es casi estricto que lo utilicemos porque debemos reportar cada cierto tiempo y eso nos puede tomar un tema jurídico en nuestro contraparte. No entiendo ahí. En nuestro caso con los escoltas es casi estricto que los utilicemos porque, bueno, no sé aquí a qué hacemos referencia con esta parte. Listo. Entonces sigamos por acá. Stephanie, ¿tienes la mano? Estefanía, ¿tienes levantada la mano? Cuéntame. Estefanía. Bueno, no nos dijo nada Estefanía por ese momento. Listo. Entonces, a través de ello, pues van ocurriendo una serie de eventos también de los peatones y últimamente incluso muchas personas lo cometen o lo suelen hacer y es principalmente como, Sandra, cuéntame. Sandra. Muy buenas tardes. Sí, señor, qué pena. Sí, le agradezco mucho sobre el tema de pronto ponernos como en retroalimentación lo del espacio que debe haber en caso de un accidente del casco. Le agradezco mucho. Listo, entonces no tengo mi casco acá en la mano, pero entonces vamos a hacer un ejercicio ahí chiquitico. Voy a detener esta presentación acá y voy a abrir mi cámara por acá. Listo. Entonces, cuando nosotros charlamos el casco, o no sé quién de ustedes tiene un casco ahí a la mano. ¿Quién tiene un casquito a la mano? Bueno, no sé si de pronto puedan abrir la cámara, no estoy seguro. ¿Alguno? ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes tienen sus cascos, solo en el caso de los que empezamos a manejar moto y demás, se habla principalmente acá. Va el casco, ¿cierto? Y con relación a nuestro mentón, a esta partecita, ¿listo? Se habla que el espacio ideal deben ser más o menos unos 2
Unos 2 deditos acá. Debajo de estos 2 deditos, ese debe ser el espacio del broche. ¿Por qué pasa muchas veces esto? Uno pensaría que entre más ajustado el casco, como que mejor empieza a trabajar. Pero existe la posibilidad de un efecto guillotina, y el efecto guillotina va muy arraigado a principalmente cortes o laceraciones. Imprudencia. Don John Jairo, ¿su merced puede abrir la cámara? Don Jairo. Nilsa, cuéntame. Bueno, sigamos por acá. Ricardo, listo. Entonces vamos a hacer el ejercicio con don Ricardo. Entonces, algo particular con los casos. Entonces, don Ricardo, aprovechándolo a su merced, creo que yo puedo anclar esta pantalla acá para que la vean todos. Fijar este mosaico. Listo. Entonces ahí tenemos a don Ricardo. Muchas gracias, don Ricardo. Entonces, fundamental que es, chicos, que de una u otra manera, debajo de sus cascos o debajo de sus cabecitas, no tengan absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, por favor, gorrita, don Ricardo, chao. ¿Listo? Recuerden que el porqué. No, no, tranquilo, no me cierre la cámara, don Ricardo. Solamente retírese la gorrita, no se me vaya. ¿Listo? Vale, claro. ¿Qué pasa con las gorras? Las gorras en la parte superior tienen una. ¿Cómo llamar? Tienen como un pequeño botón, ¿listo? Ese botón, a la hora de que exista algún tipo de accidentabilidad, lo que va a generar es que puede haber algún tipo de ruptura en la base del cráneo, y pues acá vamos a tener complicaciones con las personas que nosotros vamos a qué? Listo, vamos a tener algún tipo de impacto o ruptura en el mismo, que se conoce como un trauma craneoencefálico, y pues la idea es no pasar o no lastimarnos nosotros. Entonces, don Ricardo, se va a poner el casco, hágame el favor. Listo, ahí vamos bien. Entonces, están las hebillas de ajuste, principalmente hay algunos que van por correas, listo, que sería ese elemento rojo. Y cuando nosotros los ajustamos, cuando nosotros empezamos a ajustar nuestro casco, listo, por lo general vas a los clips. Ahora, ¿qué tienes que validar, don Ricardo? Que entre el mentón, listo, y el broche o levilla hayan 2 deditos, hay un espacio de 2 deditos. Si ves que tus dedos quedan muy ajustados, si ves que eso, por ejemplo, ahí si vemos a don Ricardo, cuando los colocan, den en cuenta que incluso puedes meter otro dedo ahí, ¿cierto, don Ricardo? Vea, y otro dedo, incluso te cabe otro. Mira, vamos con 4 dedos ahí. Al momento en que ocurriese algún tipo de accidente, lo que va a pasar es que esa correa puede generarnos algún tipo de una laceración sobre esta base, o no va a empezar a trabajar como de la manera apropiada. Entonces, ¿qué se habla? Que toca ahora empezar a recortar la hebilla, don Ricardo, ¿listo? De tal manera que cuando vuelvas y te coloques el casco, hayan estos 2 espacios, hayan esos 2 deditos de separación, que la hebilla no quede como tan por debajo de la línea de la famosa manzana de Adán que llamamos nosotros. Don Andrés, cuénteme. Don Andrés. Andrés Vargas. Bueno, sigamos por acá. Espérenme, yo estaba revisando por acá. ¿Puede ser algún tema de tu conexión, Marta? ¿O es que acá en Bogotá, principalmente en la oficina donde estoy, está lloviendo demasiado? Entonces también puede ser que la acústica de mi voz se me pierda un poco. Estoy tratando de hablar lo más fuerte posible para que no se me pierdan no se me pierda la idea. Don Henry, cuénteme. Don Henry. Don Henry. Bueno, se nos fue Don Henry. José. Listo. Entonces, con base a eso, esperemos acá que don Ricardo nos acomode un poquito el casco y demás. Ricardo Bello, ¿tienes la manito levantada? Sí, está don Ricardo. un poquitico duro allí para arreglarle. Ya lo había intentado en otras ocasiones recogerlo, pero está un poquitico dificilongo. Déjame ver cómo es la hebilla que tienes ahí, don Ricardo. Ahí lo que te toca debe haber una parte sobrante. Como la parte sobrante, tratar de devolverla hacia el broche, y de esa manera ya empiezas a correrlo de a poquito. Porque si lo empiezas así desde la hebilla y ajuste la principal que está en la base inferior, a medida que lo vas corriendo no te permite trabajar. Sí, lo estoy haciendo lentamente. Ya había intentado en otras ocasiones hacerlo. Sí.
pero pues no lo había aprovechado así como con mucho ahínco, pero en este momento pues entro a hacerlo de una vez, ya que se me da la oportunidad. Listo. Vean que por acá, vean que esto, digamos que cuando yo empiezo a dar charlas, a mí me gusta esto porque empezamos a debatir poco a poco y esto me gusta porque empezamos a generar cierto grado de conciencia o a ver qué era lo que nosotros estábamos haciendo mal. Vean que acá dice algo curioso y es, de pronto puede ser la talla del casco, listo, el casco puede ser. Entonces, y empecemos a debatirlo acá entre nosotros. ¿Qué consideramos un casco que sea verdaderamente acorde a nuestra cabeza? ¿Qué se les ocurre? Los voy leyendo. La talla. Listo, pero ¿cómo tomamos la talla? Yo digo la talla, yo puedo ser ese, yo puedo ser L. O sea, pues en el momento de comprarse uno el casco se lo tiene que uno medir. ¿Listo? Para saber si le queda acorde a la cabeza, que cómodo, ¿sí me entiende? Y ya mira uno cuando se lo abrocha, cómo lo siente ¿Mejoró? uno para poder uno asegurar bien el casco. Tal cual. Respecto al broche, pues tiene que uno darle ajuste para uno acomodarlo bien, para que le quede dos dedos que le quede de nivel para que no se le salga, porque si no, pues se sale. También empiezan a salir. Entonces, acá en Colombia, nosotros charlamos, ¿cierto?, de normatividad de cascos, de 3 normas fundamentales, que en ese caso, por ejemplo, tenemos a nivel Colombia, nos dicen el casco debe estar certificado bajo la norma técnica colombiana o NTC 4533. Nos dice que el casco debe cumplir un estándar NOT, que son charla muchas veces de laboratorio, o bajo un estándar europeo que puede ser la ES 2205, que son principalmente los 3 estándares de cascos a nivel Colombia cuando nosotros empezamos a comprarlos y demás. Y eso, ¿cómo nos damos cuenta? Si giramos nuestros cascos en la parte posterior, incluso con el de don Ricardo si lo gira, ahí debes tener una DOT o una NTC, ¿listo? Alguno de los que... Tiene la señal intercortada, por lo que está lloviendo mucho, se distorsiona y no se escucha bien en los audios. Listo, sí, se nos está distorsionando un poquito. Si no me entienden un tema o algo, chicos, me dicen y volvemos otra vez y repetimos, que la idea es que nos quede como clara la información. Si ha sido un tema como el factor clima. Bueno, entonces observemos 5 acá el casco de don Ricardo. Si don Ricardo lo gira y ya, Yurani, ya te doy la palabra, dame un momentico, ¿listo? Ustedes observan... Realmente mi casco no es de una calidad alta. pero... Ahora recién estoy comenzando con el tema de las motos. Mi moto es sencillita, una 125. La tengo es para temas, pues no de carreras ni de alocarme, sino para las cosas necesarias. Lo mejor es llegar sanos y sanos. Listo. Entonces, por el momento, sí he pensado en comprar unos cascos para mí, para mi esposa, de mejor calidad, pero pues en el momento a veces toca pensar en el factor dinero. Sí, también, pero no, ahí tenemos un buen casco y nos damos cuenta de que cuando él lo gira, ustedes van a observar un código de barras, ¿listo? Esos códigos de barras los direcciona principalmente a las especificaciones o norma técnica que muchas veces tienen nuestros cascos, que es este codiguito que ustedes observan ahí arriba de la parte NOT. Siempre cuando compramos o conseguimos cascos, una de las normas básicas estándar es una DOT, ¿listo? Son como las que más se conocen y pues posteriormente cuando nosotros ingresamos a las páginas y demás, validamos que la referencia del casco, en este caso creo que es un B78 de la marca Control, buscamos que verdaderamente cumpla con los estándares de laboratorio y demás y que nos da ahí como las recomendaciones pertinentes, un 878, unas recomendaciones general de que el casco verdaderamente está cumpliendo con esas normas y no es como algún tipo de casco muy superficial o algo que está fluctuando o es algún tipo de casco ilegal. Muy bien. Listo, don Ricardo, puedes cerrar la cámara. Muchas gracias. No, a su merced. Yurani, cuéntamelo todo. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Ya que estamos hablando de cascos, mire, lo más recomendable, bueno, lo digo por experiencia propia. Sí. Tuve un accidente el 7 de diciembre del 2023. Yo estaba, pues, no tenía mucha experiencia con las motos, también es mi primera moto. Sí. Pues, ¿yo qué hice? Miré la facilidad de pronto de un casco abatible. Sí. Y resulta y pasa que los cascos abatibles no son la mejor opción. O sea, así uno diga que de pronto por tema de economía, como lo acabó de decir el compañero, que de pronto por tema de economía, por de pronto de tema que uno no tiene plata, no.
No, yo en lo personal digo que lo más importante que usted o lo más importante que usted tiene, lo valioso que debe ser el casco. No Sí, importa, no importa. Lo más importante debe ser el casco porque es que el casco es el que protege su vida, o sea, su cabeza. Estamos hablando de la cabeza, de todo, o sea, un golpe mal dado en la cabeza. Y eso, relativamente eso fue lo que pasó conmigo en mi momento. Yo no tenía sí, mucha experiencia. Y pues lo primero que pasó por mi mente fue un casco abatible. Lo miré por de pronto por facilidad, por de pronto no estaba acostumbrada al casco. Yo dije, no, pues que los cascos me aprieta la cabeza, mucho menos ahí con ese visor. Bueno, en fin, muchas cosas pasaron por mi mente en ese momento. Yo dije, no, pues un casco abatible porque cuando yo me siento ahogada, pues le subo lo abatible y ya. Y resulta y sí, pasa que ese casco abatible casi me deja sin vida. Se me partió por por todo el centro de la parte del visor. Me dejó, pues prácticamente me hicieron desvío de tabique. El golpe fue totalmente, fue en la cabeza. Todo el golpe fue, lo recibí 100%, puedo decir que el golpe fue en la cabeza. Me dejó 9 días en coma. sí. Totalmente un año sin memoria, por decirlo así. Fue mi memoria, me acordaba muy como lo que vivía en el momento, en el Muy presente. superficial. Sí, algo muy esto, entonces digo que lo más importante es el casco y Sí, relativamente tiene mucho que ver con la talla de uno, por lo menos yo soy sí. una que yo tengo mucho problema en ese sentido del casco porque yo por más casco, yo siempre me van a mirar con un gorro en mi cabecita porque el casco por más mínimo pequeño que sea, siempre me queda grande. Listo. Mira que acabas de decir Entonces, algo crucial y ya te doy la palabra a los que tienen la manito. Un error que nosotros cometemos muchas veces es como, sobre todo lo digo en el caso de nosotros los hombres, queda como para que y sobre todo si me gusta usar gorras, ¿no? Ah, entonces como a mí me gusta usar gorra, entonces usemos una gorrita debajo como para tratar de que todo me funcione o tratar de sentirme más cómodo. Y en el caso de los que usan gorras, cuando nosotros comemos está la parte plástica acá al frente, ¿listo? Cuando yo la giro, esa parte nos queda en la parte aproximadamente que son todas las cervicales. Cuando existe algún tipo de trauma, y ya le doy la palabra a los que me levantaron la manito, cuando existe algún tipo de trauma a nivel de la cervical, puede existir problemas, por ejemplo, puedo quedar parapléjico, puedo quedar cuadrapléjico, listo, puedo quedar en estado vegetal, listo, por ese mismo movimiento brusco. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos, llamémoslo así, cuando van dos cuerpos en movimiento, eso ya es un poquito más de física o de cinemática del trauma, pero bueno, entonces nosotros llevamos como este recorrido. Cuando nuestro cuerpo tiene que impactar con algo, lo que va a pasar es que la energía que va acá, ella no se frena en ese instante, sino que empieza a haber un pivote acá en nuestra cabecita, que es prácticamente ese movimiento brusco que es ir hacia adelante y hacia atrás, que nosotros en algunos casos lo manifestamos o lo conocemos como el famoso efecto látigo. Este efecto látigo, ¿qué puede hacer a nivel de la cervical? ¿Qué puede hacer por estos costados? Recordemos que las cervicales se ubican desde los lóbulos de la oreja, ¿cierto? Toda esta partecita de lóbulo a lóbulo, ahí empiezan las cervicales, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, hasta que llega prácticamente a la base de los hombros. Entonces, como nuestra cabeza tiende a hacer un movimiento muy brusco hacia adelante y hacia atrás, puede existir o una ruptura o puede existir algún tipo de ¿qué? De ruptura o desprendimiento de las mismas, y como hay una ruptura acá, eso hace que el mensaje que envía el señor cerebro, ¿listo? El cerebro puede decir, mueva la mano derecha, ¿listo? Pero a raíz del trauma, como hay una obstrucción en esta zona, que son las cervicales, no permite que el mensaje se siga desplazando hasta la parte, hasta el segmento que yo quiero empezar a trabajar. Posteriormente a eso, cuando nosotros usamos gorras, la gran mayoría de gorras tiene un pequeño puntico en la parte superior. Cuando hay un tipo de impacto, este punto lo que va a hacer es generar como les digo yo, cuando tenemos una nuez y le damos un golpe, ¿listo? Cuando le damos el golpe a esa señora nuez, ¿qué va a pasar con el cráneo? El cráneo pues se va a empezar a fisurar. Si el cráneo se fisura, tenemos algo en cinemática del trauma que se llama como una que tenemos un trauma craneoencefálico leve, un trauma craneoencefálico severo, que puede asemejarse un poco a lo que le pasó a Jenny. Porque entonces nosotros cuando empezamos a valorar todo este tipo de situaciones,
nosotros charlamos cómo está la persona en tiempo, cómo está la persona en espacio, cómo está la persona en lugar. Y de acuerdo a esto determinamos, bueno, es un trauma leve, moderado o severo. Y puede ser severo a la causa de pérdida de memoria o a la causa de simplemente recordar todo fraccionado por días, o muchas veces se olvidan ciertas cositas que van transcurriendo paso a paso. Muy bien. Ya teniendo en cuenta esto y como para irme adelantando un poquito más antes de que nos coja un poquito la tarde acá con el tema. ¿Listo? Nosotros seguimos migrando o seguimos avanzando a otros criterios después de las influencias que tienen muchas veces nuestros queridos amigos peatones, y es el tema de que nosotros con algún tipo de grado de alcohol, esto nos puede generar la suspensión de la licencia hasta por 10, 15 años, anexo a las sanciones, y posteriormente la suspensión incluso total de nuestra licencia de conducción, en donde definitivamente no vamos a poder volver a manejar ni nuestro vehículo, ni mucho menos nuestra moto. Esteban, y tienes la manito levantada. Perdón, Sonia, no me acuerdo. Don José. No, José. Listo. Sigamos por acá. Anexo a eso, tabaco en la conducción también se ha presentado mucho en motos o ¿cómo llamarlo? O en los vehículos que de una u otra manera todo el mundo, todas las personas ahorita están muy concentradas, si no es con el casco arriba, fumando, listo, o el señor conductor fumando, esto muchas veces se arraiga a que se pierde o nos desconcentramos muchas veces o nuestra vista pierde periferia de qué es lo que encontramos a nuestro alrededor. Cómo debemos empezar a visualizar nuestro entorno de una u otra manera, qué es lo que vamos encontrando, se pierde completamente contacto. Esto muchas veces se acarrea a temas de accidentabilidad. Por ejemplo, hoy en día, ¿qué es lo que más se suele ver? O se nos está volviendo muy común, es que ya hay personas que van andando sin casco, entonces yo ya puedo decir en ese momento, yo vivo a 2 cuadras de la tienda, y entonces como vivo a 2 cuadras de la tienda, prendo mi moto, voy, y resulta que durante ese recorrido puede llegar a ocurrir un accidente. Nosotros no estamos exentos de absolutamente ningún tipo de eventualidad y demás. Entonces el punto a donde vamos es que la idea es que este tipo de situaciones no se nos vuelva paisaje, sino que desde el Ministerio de Transporte, que es lo que busca, es de una u otra manera empezar como a concientizar a las personas del que deben hacer y demás, que muchas veces están arraigados al factor de motociclista y de cómo nosotros lo manejamos como motociclistas y demás situaciones, pero es que sabemos que en un vehículo puede llegar a existir algún tipo de accidentabilidad, pero verdaderamente quienes empiezan como con las afectaciones y demás somos nosotros como motociclistas, debido a que gran parte de la estructura de la moto pues va a ser nuestro cuerpo. Luego también estamos muy arraigados a temas de sustancias psicoactivas, pues ya charlamos un poco de drogas sintéticas o drogas naturales que ya nos dan como cierto estado de, llamémoslo así, nos dan como cierto estado de relajación o de excitación muchas veces en nuestro cuerpo. Ya existen drogas legales que se venden acá en Colombia, que entre ellos pues vamos a encontrar nosotros como que alcohol, el tabaco, ya ilegales pues vamos a encontrar cocaína, heroína, marihuana y demás situaciones, o controladas como las anfetaminas o tranquilizantes, que eso muchas veces se venden como sedantes en las farmacias. Adicionalmente a esto, pues la fatiga, una mala noche de sueño, o de pronto una jornada laboral muy larga, listo, y esto hace que se empiecen a generar microsueños y demás ya empezamos a charlar de la cadena de actuación. Entonces, cuando nosotros empezamos a charlar de la cadena de actuación, vamos a poner un caso hipotético acá que Listo, vamos a poner un caso acá hipotético. Vamos a imaginarnos, listo, que de los 212 que somos acá, imaginémonos que por que por cosas de la vida, listo, uno de nuestros compañeritos tuvo un accidente, listo, Dios lo amparó y demás, pero un compañerito tuvo un accidente. Como ese compañerito tuvo un accidente, que entonces estamos venga a ver, en la vía Bogotá-Tocancipá, ¿listo? A nivel de la altura de, ¿qué les digo yo? De los clubes, muy bien, saliendo prácticamente después de la casa presidencial, que se le llama muchas veces. Ahí lastimosamente un compañerito que se cae de su motocicleta. Entonces, quiero que empecemos a debatir nuevamente en los mensajes, ¿cuál sería su primera actuación? ¿Qué empezamos a hacer? ¿Cómo empiezan a manejar ese evento?
Y son las 8 de la noche. Igual escribámoslo por acá y empezamos a debatirlo, cómo resolvemos ese caso. Pues si digamos un ejemplo, si yo de pronto puedo, aunque muchas veces uno cuando ya pasan esas cosas así, los accidentes, pues ya normalmente siempre ya está, si uno no llega tarde y si uno está mirando de pronto lo que está pasando, pues se llama normal a las personas que se deben de llamar, la ¿Sí? ¿Cómo ambulancia, quieres? si usted puede llamar la policía Miren, o... acá pasó algo curioso y me gusta, pero tranquila, Yorani, no se me vaya a ir, que su idea está buena, no se me vaya. Pero ojo a algo, acá me dicen el 1, 2, 3, listo, les compro la idea del 1, 2, 3, les compro la idea de la ambulancia, no hay ningún lío, ¿listo? Pero recordamos que estamos charlando de un compañero de trabajo, y ojo con algo, prácticamente cuando nosotros estamos arraigados a la empresa, no solo la empresa, nosotros el cómo actuar, que eso se conoce como las cadenas de comunicación. En temas ya de primeros auxilios, nosotros los llamamos servicios de emergencias médicas, que el servicio de emergencia médica es comuníqueselo directamente a la ambulancia, listo, o a la parte perimetral o demás cosas. Bien, entendido hasta ahí. Eso a tema externo, yo de civil, o para seguridad fake, ni nada de eso. Ah, pero es que íbamos voy a decir cosas, íbamos 10 supervisores en esa vía. Lastimosamente uno de mis supervisores se me cae. No puedo saltarme el conducto porque cuando mi empresa me dice, primero que todo, haga el favor y comunique con su, creo que lo llaman ustedes director operativo o director de operaciones, ¿listo? O jefe, o bueno, como lo tengan ustedes instaurado. Comuníquese primero con su jefe, ¿listo? Y ahí para adelante siga las indicaciones del jefe. Ya su jefe le dirá, listo, encárguense por favor de llamar a la concesión de la vía, encárguense por favor de llamar a la ambulancia, encárguense por favor de llamar a los bomberos. Y ya el jefe seguirá una cadena de comunicación en donde dirá, esto ya me toca transportarlo o dárselo a conocer al personal de seguridad y salud en el trabajo para que ellos hagan el reporte pertinente a la ARL, a dónde se van a llevar a la persona y demás situaciones. Ya empezamos a trabajar directamente de acuerdo a los protocolos o procedimientos que tengo como empresa. Si es el guarda de seguridad que me le pasó, comuníquese con su supervisor se comunicará con un director y el director empezará a trabajar en el resto de situaciones. Entonces, Álvaro, ¿tienes el micrófono abierto? Señor. ¿Tienes el micrófono abierto? Cuéntame. Una pregunta. Un casco entre más caro es más seguro para una persona, ¿no? Depende. Porque es que los cascos tienen su distinto valor, pero dicen que el casco es más seguro y más confortable para el cráneo. Listo, yo les voy a decir, pasa muchas veces con los cascos entre más caros, ¿listo? Sí, efectivamente, lo que vale es, uno, el material, o sea, nosotros compramos cascos de 200, 400 mil pesos. Si yo comparo un casco, por ejemplo, ¿qué voy a decir? Un Spartan serie X, ¿listo? Un casco que está más o menos como entre 500 y 600 mil pesos, lo comparo con una AGB, claro, te cambian normativas porque cumple una mayor serie de requisitos, pero cuando tú te lo mides, pasa algo bien curioso, y es que el casco es liviano, ¿listo? Y eso hace que en mayores tiempos de exposición, pues sea mucho más práctico para la persona. Entonces, depende mucho también a dónde lo quiera empezar a llevar y qué tanta inversión quiera hacerle como tal a mi cabecita. Y no solamente charlemos del casco, estaría charlando de una chaqueta antifricción, estaría charlando de una chaqueta de protección, estaría charlando de un pantalón, estaría charlando de los guantes que son muy importantes, ¿no? Listo. Preferiblemente con los guantes a manera personal, ¿listo? O sea, se los digo acá, a manera personal, Carlos le gusta y prefiere no usar el guante corto, sino Carlos prefiere usar el guante largo. ¿Por qué a Carlos le gusta usar más el guante largo que el guante cortico? Porque en caso de que Carlos se llegase a caer por cosas de la vida, no va a permitir, y voy a abrir acá como mi camarita, y es que no tengo acá mis guantes. ¿Listo? Pero prácticamente, ¿qué va a permitir? Cuando yo uso un guante corto, basta esta zona aproximadamente, ¿cierto? Que si yo me llego a caer, es cuando uno observa que muchas de las personas llegan a tener como tornillos en esta parte de la muñeca para que empiecen a generar su movilidad.
Cuando usamos guante largo, eso hace que esta parte quede, llamémoslo así, inmovilizada, y al momento de una caída, pues el movimiento que va a hacer mi muñeca, como está tan cerrado acá, no permite que haya mayor variación en la articulación y no vaya a haber algún tipo de fractura o lesión en esa zona. ¿Listos? Al igual que es muy práctico que en el caso de los que manejamos motos, recomendación que les doy a manera personal, ¿listo? Es acostúmbrense a usar motos. Yo sé que los tenis son súper chéveres y es súper bonitos cuando uno maneja moto y demás, no les voy a decir que no, pero acostumbrémonos a manejar botas, ¿por qué? Porque cuando existen caídas de una u otra manera, la bota evita que haya fricción sobre el tobillo y esto nos vaya a generar alguna posible luxación. Entonces, a manera personal, te recomiendo usar mejor boticas en moto en vez de zapaticos. Ariana, ¿tienes la manita levantada? Ariana. Bueno, se me fue Ariana. Listo. Oscar, tienes la manito levantada, cuéntame. Buenas tardes, no, es que no me dejaba activar el audífono. Ok. Sí, mira que en cuanto a los accidentes y cómo uno debe reaccionar, a mí en el 2021 me ocurrió un accidente precisamente en moto y yo iba de un punto a otro por orden del supervisor y un compañero me recogió porque nosotros no nos daban como transporte propio o decir vamos a mandar al supervisor, no, sino movilícese. Entonces íbamos, estaba lloviendo bastante fuerte y en cuanto al estado de la vía, estaba un altibajo cubierto con agua, la moto se inestabilizó y los dos salimos volando. A lo que voy es, uno el casco y lo de los tenis. A mi compañero se le enredó el cordón del tenis en la barra de cambios y como él no tuvo pues la suficiente pericia, por decirlo de alguna manera, él aceleró y frenó con el de adelante, entonces la moto se levantó y salimos volando porque nosotros íbamos despacio. Cuando él se le enredó el cordón y salió la moto hacia adelante, a él se le fracturó el pie izquierdo en 3 y yo caí al otro lado de la vía, boca abajo. El casco me protegió bastante porque los cascos que él manejaba en la moto del personal eran muy buenos y cuando cayó mi mandíbula y tropezó contra el pavimento, solo tuve hematomas y no tuve fractura ni de cráneo ni de mandíbula gracias a eso, pero sí al ir con zapatos normales y todo, a él le pasó lo de su pierna y a mí se me fracturó el tobillo derecho y la rodilla izquierda por el golpe. Por lo que esas zonas quedan completamente descubiertas. Entonces, por eso, a nivel personal, mejor andar en boticas. Unas boticas bien chéveres o venden unas botas bien no tan costosas. Sí, señor. Y digamos, por otro lado, digamos, uno lo primero que hace o lo que primero que es, porque yo estaba quedando inconsciente, él quedó un poco consciente, no se había dado cuenta de la pierna de él, intentó pararse y pues fue cuando se cayó y se dio cuenta. Y nosotros, digamos que cuando yo reaccioné, que no me dejaron desmayarme las personas que estaban a mi alrededor, tratamos de llamar a la empresa para avisar al supervisor, pero a nosotros nadie nos contestó, ni nadie nos atendió de la empresa, ni nada. Nosotros tuvimos que llegar, cada uno nos enviaron por separado a los hospitales y cuando llegamos allá, por fin fue que obtuvimos comunicación con el jefe de operaciones en ese momento. Y ahí es donde entra o la negligencia, no sé, o cómo llamarle, porque para que nos dieran, porque lo único que dijeron fue, pero ¿por qué no han llegado? No, nos accidentaron, ellos pensaron que era mentiras y nos tocó mandar foto de que estábamos en el hospital. Ahí viene algo que yo les decía inicialmente, depende también cómo yo tengo instaurado la cadena de comunicación, ¿listo? Entonces, ahí no les puedo decir, pues sí, hay negligencia o impericia y demás, no les voy a decir, ¿listo? Pero de una u otra manera, es definir cuáles son mis cadenas de comunicación y yo como personal, yo tengo que, bueno, decir, si a mí siempre yo soy partidario de decir, imaginémonos X o Y condiciones que se nos puedan llegar a presentar y empezar a ir velándolo a ver qué es lo que pasa. Bueno, si me ocurre un evento a las 3 de la mañana, se me ocurre en el caso de mis supervisores, y algo me pasa a mí, ¿cuál es mi actuar o cuál es mi protocolo? ¿Qué tendencias yo tengo Eso para fue empezar? a la 1 de la tarde.
Entonces, todo esto se da con base a definir canales de comunicación e irlo manejando poco a poco con el lapso del tiempo. ¿Listo? Entonces, son casos bien particulares. Sí, Bueno, señor. vamos a darle como dos personitas más que tienen la manito levantada y continuamos acá para que no nos quedemos. Don Andrés tiene la manita levantada, entonces, cuéntamelo, don Andrés. Don Andrés es... Bueno, don Oscar. Sí, señor. Es que tuve, o sea, unos amigos ¿Sí? iban en una moto, iban para un pueblo de donde soy yo. Entonces iban a visitar por allá un familiar. Y su merced viene. Y resulta y pasa que el casco no les, o sea, el muchacho iba a toda velocidad, o sea, lo normal de una moto que le suben por allá a 100. No, Y resulta y pasa que ellos cogieron un hueco. Sí. Y al coger el hueco, pues le ganó la dirección y se pasó por la otra vía y venía una volqueta y del impacto que le pegó al muchacho a la llanta, explotó la llanta y de la volqueta, cómo era el impacto, cómo era la velocidad tan berraca que iba el muchacho también. Y ese es otro. Y entonces el casco no le cubrió nada, el casco se le partió la cabeza o sea, quedó atrapado, no pudieron sacarle casi la cabeza, les tocó con una sierra para poderle quitar el casco. Sí, eso entonces ya yo pienso que los cascos tampoco no son mucha protección, así deberían inventarse en otra cosa. Llamémoslo así, sí es viable, pero es que, ¿cómo decirlo? Exceso de velocidad. Exceso de velocidad, empecemos por ahí. O sea, empezamos por ahí. Yo puedo tener miren, yo les soy sincero, yo manejo una moto grande, ¿listo? Tengo una moto grandecita. Y ¿qué? Y entonces yo no puedo pretender o no puedo como empezar a decir es que puede ser por el casco, es que puede ser por los elementos o demás cosas, sino que si yo soy consciente a la hora de empezar a maniobrar o a la hora de empezar a trabajar, de decir, si yo voy a una velocidad de 140, 150, listo, 130, ¿en qué momento reacciono? ¿En qué momento freno? ¿En qué momento quedo atrapado? O sea, ya es empezarme a ir concientizándome desde mi perspectiva de que yo puedo andar rápido y si a mí no me... Es que, y muchas veces decimos, ¿no? Voy a sacar acá y me perdonan de antemano la expresión, es que yo ando súper rápido y curveo y bajo, mejor dicho, como ninguna otra persona y es que soy un super piloto. Bien, que no le haya pasado nada, chévere. Pero el día de mañana si algo nos llegase a pasar, ahí es donde ¿qué? Por más casco, por más rodillera, por más cosas y demás que yo tenga, no quiere decir que me la vaya a librar o que por el contrario quede bien. Entonces también viene como en el estado de conciencia de que si yo no conozco una vía, no puedo empezar a ir a andar rápido, que si yo soy consciente o el problema de hoy en día con nosotros es que vivimos en el afán. Y todo el día ando con afán y todo el día quiero empezar a correr. Y con base a eso, es que también empiezan a ¿qué? Hay otras personas que también hay otras personas que también ¿qué? Hay otras personas que también tienen afán y entonces uno afanado y dos afanados podría terminar en la colisión, en algún tipo de accidentabilidad. Muy bien. Entonces, volviendo acá a algo, y ya ahorita hacemos como otra ronda de preguntas, es que nosotros debemos empezar como a asegurarnos, empezar a trabajar ¿en qué? Primero, en un protocolo bien chévere que muchas veces nosotros empezamos a manejar incluso en primeros auxilios, y es una vaina que se conoce como el PAS. Entonces, cuando nosotros charlamos del PAS, nosotros vamos a charlar de qué, y apúntenlo por allá porque esta es pregunta de evaluación. ¿Qué protocolo nosotros usamos en todo el tema de contexto vial para atenderla a la persona? Charlamos del PAS, que es la protección inicial. ¿Y PAS qué significa? Es protegemos, ¿listo? ¿Y protegemos a quién? Nos protegemos a nosotros de que si el entorno es peligroso, la idea es tratar de salvaguardar mi integridad. Entonces, ¿qué va a pasar en el transcurso de la llamémoslo así, de la dinámica? Volvamos al tema de supervisores, uno se cae, principales peligros en la vía autonorte, la cantidad de vehículos que van transitando, ¿listo? Esos vehículos que pueden llegar a pasar si estoy mal ubicado o voy a atender a mi compañero. Puede existir algún tipo de colisión entre nosotros. Existe esa colisión. En esa colisión pueden haber fracturas, pueden haber amputaciones, pueden haber hemorragias, puede haber muerte.
Listo, entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Viene la señalización o la demarcación, como por acá está en esta imagencita, ¿listo? Señalice con conos. Bueno, no llevo conos porque está de noche y pues porque en la moto es como complejo tratar de llevarlos. Vienen las prendas reflectivas, dejar la moto más atrás con luces estacionarias. Posteriormente, si somos varios, generar una cadena, llamémoslo así, o una barrera de información en donde le indique al carro que viene que bájele la velocidad, o empiezo a cerrar un poco el carril para que no vaya a haber afectación de la persona que yo planteo a atender. Cuando ya empezamos en el proceso de atención, ¿qué es lo mínimo que debemos tener? Y acá nuevamente como al chat, ¿qué es lo mínimo que yo necesito tener para atender a un compañero? ¿Qué será lo básico? Empecemos a escribirlo ahí por el chat. ¿Qué necesito tener? Lo básico para atender a un compañero. Un botiquín, pero ese es el botiquín que me ayuda en el proceso de atención. Pero si soy yo el que va a atender a mi compañero, listo. Conocimiento, listo. ¿Qué otra cosa? Empezar los primeros auxilios. Esos eran los que quería escuchar. Guantes, tapabocas, muy bien. Eso es lo básico, ¿listo? O que una cosa son los elementos de protección personal, por acá que me dicen elementos de EPPs. Una cosa son los elementos de protección que ya charlamos, que guantes, que el casco, que la chaqueta, que una cosa y que la otra. ¿Listo? Pero yo acá estoy charlando principalmente de equipos de bioseguridad, porque vamos independientemente que sea mi compañero de más, estamos charlando de que puede existir fluidos, muy bien, fluidos, sangre, saliva, vómito, listo, orines, heces fecales, podemos encontrar un sinfín de cosas en el entorno donde nosotros estemos ¿qué? Atendiendo a mi paciente. Y como hay esta serie de eventos, recordemos que hay unos canales de contaminación para mí como persona. ¿Y qué son cuáles? Hay que tener cuidado, por ejemplo, de la vía dérmica, que es toda nuestra piel, por ahí me puedo contaminar. Si de pronto tengo una cortadura chiquita, por ahí nos podemos contaminar, por ahí nos podemos contagiar. Por vía respiratoria, alguna inhalación de gases o vaporas que se puedan presentar. Entonces, lo mínimo para atender siempre se van a hacer guantes y un tapabocas. Si no hay tapabocas, por lo menos tengo guantes. Listo. Ahí sí empieza mi atención. Eso sí ya empieza mi atención. Y empieza mi atención con base al conocimiento que tengo por acá. Y entonces, esos conocimientos de primeros auxilios ya me empiezan a abordar a mí. Trabaje primero en un tema de protección de la escena. Listo. Protéjase usted y después proteja a su compañero. Esa es la primera letra. El proteger. Listo. La P. Cuando ya protejo, me voy a la A. ¿La A qué es? Es darle un aviso, ¿cierto? Y decíamos nosotros, ¿a quién le vamos a avisar? Entonces depende del protocolo que tiene mi empresa. Mi empresa dice, el primer aviso que usted tiene que dar tiene que ser a... ¿Tiene que ser a qué? Tiene que ser a su supervisor o tiene que ser al jefe de operaciones. Listo, ese es el aviso. Ya avisé. Ahora, de acuerdo a mis conocimientos, habilidades y actitud que yo tengo, listo, y si ya he hecho formación y demás en estos procesos, empezamos a trabajar ¿en qué? En la atención de mi paciente. Entonces ya, si hay una hemorragia, controle primero la hemorragia. Si hay una fractura, haga control de la fractura. Si está inconsciente, verifique vías aéreas, cómo se encuentra su paciente, si es una vía aérea libre, si es una vía aérea proceso. Si llegó la ambulancia o demás, informar a qué horas fue el accidente, qué fue lo que pasó, cómo se llamaba el compañero, de dónde a dónde íbamos, de dónde, en qué parte, si de pronto perdió la memoria, si de pronto usted le pregunta, venga, ¿cómo se llama? Sé que suena de pronto lo que les estoy diciendo acá, pero es empezar a validar el estado de conciencia en donde yo digo, se llama, qué día es hoy, o es de mañana, o es de noche, y me sale con respuestas diferentes a lo que yo le estoy preguntando, es una voz de alerta a decirme, venga, esta persona tuvo un trauma craneoencefálico, y como esta persona tuvo un trauma craneoencefálico, probablemente hay algún tipo de hemorragia en su cerebro, donde, ojo acá algo, principalmente vamos a personal que esté previamente capacitado. Hay muchas técnicas de extraerlo y demás, pero eso se lo dejamos principalmente a personal ya capacitado, que en este caso sería el personal de ambulancias. Cuando yo ya delimito mi espacio, ya tengo la zona segura, ya he avisado, y la idea del llamar al 123 no está mal, no les voy a decir que no, pero tampoco les voy a decir que sí,
¿Por qué? Porque dentro de la empresa, yo como organización, yo tengo unos protocolos que van muy arraigados al plan estratégico de seguridad vial y van muy arraigados a mi plan de emergencia en donde dice toda persona, o puede decir, ¿listo? Que todos mis colaboradores en caso de algún tipo de eventualidad en sus vehículos, lo primero que tienen que hacer es informar al supervisor, ¿listo? Después de informar al supervisor, comuníquese al 123. Y como somos 12 ahí en el evento, o somos 5, somos 3, ¿listo? Cada uno empieza a designar como las funciones mejores, lo que mejor le corresponde para hacer una atención óptima en el evento, ¿listo? Algo que quería proyectarles también por acá, y creo que algunos de nosotros lo hemos tenido la oportunidad de visualizarlo y se los voy a presentar por acá. Entonces, vamos a proyectar este pedacito acá. Vamos por acá, vamos por acá. Ya vemos este videito y acá ya cerramos el tema. Acá. No, no es. Vamos a ver acá este pedacito. Que me gusta mucho traerlo a coalición. Me dicen si de pronto se escucha o no se está escuchando. ¿Listos? Ciclistas, conductores y peatones. ¿Sí se Compartimos escucha, la vía. muchachos, o todavía no? Listo, perfecto. Vamos a verlo por acá. Y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Yo soy Felipe Giraldo, soy diseñador gráfico. El accidente fue hace 4 años. Desperté y ya los bomberos estaban asistiéndome y ya vos nunca pensás que te pueda pasar algo. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Pensar que todo eso que uno tomaba como una charla, como de que, ay no, qué pereza, el del tránsito me va a multar, fue lo que acabó con la vida del papá de mi hija y con los sueños que nosotros teníamos. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. Me gusta mucho traer siempre a coalición como ese... Listo. Me gusta traer mucho a coalición como ese video porque nos da a nosotros un criterio de que no estamos exentos, ¿listo? Puede pasar, o eso lo he visto, o eso le pasó a un compañero, ¿listo? O eso he escuchado que pasó tal cosa, pero me gusta traerlo porque de una u otra manera somos muy vulnerables a muchos eventos. Por ejemplo, todas las mayores cosas que tenemos cuando suelen pasar las actividades a nivel general es, y bueno, pregunta acá, y lo vamos escribiendo en el chat, ¿todos usamos las direccionales o no? Los voy leyendo, ¿sí o no? Pues sí, bueno, Juliana, listo. ¿Quién más? Solo Juliana usa las direccionales, don Ricardo también, José también. Ahora viene otra pregunta, todos ustedes están súper juiciosos usando las direccionales. Miren esto tan bonito, miren, sí, que en cicla sacan la mano, listo, y demás cosas. Entonces, viene acá otra pregunta. ¿Se han encontrado, y acá nuevamente, sí o no en el chat, se han encontrado con personas que no las usen? Hay mucha gente que no saben colocarlas. Decía por ahí un conocido como que esas no gastan gasolina. ¿Listo? Y entonces, si yo sé que voy a girar y pasa, mira, ya que dicen sí, harto, y creo que eso a muchos que nosotros manejamos como que esos como que ama el genio y demás cosas, porque o no las colocan y giran bruscamente, ¿listo? O posteriormente no van a girar y de una vez pasan al otro costado,
o sencillamente las colocan ya muy encima, al igual que las frenadas y todo esto. Uno dice, pero venga, ¿en dónde estamos fallando? ¿Qué es lo que está pasando a nivel general? Si es que si es que es un estado de conciencia y demás cosas. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer acá? Vamos a hacer un recordero chiquitico y lo vamos escribiendo poco a poco para que lo tengan presente. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el protocolo que tenemos que usar para abordar a un compañero en el trabajo? ¿Cuál es el protocolo que nosotros usamos? Escríbanmelo ahí. Se los dije. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el protocolo que usar para atender a un compañero? ¿Paz o no? Es paz, sin la O. ¿Listo? Muy bien, la tienen súper clara. ¿Protocolo usar para atender a un compañero? Paz. Listo, súper bien. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué no debe haber en un botiquín? ¿Qué nunca debe haber en un botiquín? Yo sé que en el botiquín deben haber gasas, deben haber apósitos, deben haber vendas, ¿listo? Súper, muy bien, Stephanie. En un botiquín no debe haber medicamentos, ¿listo? Sandra, muy bien. En un botiquín nunca debe haber ningún tipo de medicamento. Ahora, antes de iniciar con mi actividad, en el caso de si yo me transporto en mi moto, ¿qué debería hacerle a mi moto? ¿Qué debo validar? ¿Qué debo validar en mi moto? Ante todo recorrido. Revisar frenos, revisar estado mecánico, luces, muy bien. Pero eso, un preoperacional, perfecto. Freno de luces, cadena, revisar, listo, lubricar, listo. Y más sobre todo, en estos momentos que está lloviendo bastante, en el caso de los que manejen motocicletas, me recomienda que de una u otra manera la cadena se deslubrica bastante, la cadena se suele destemplar más. Entonces se recomienda que por ahí cada tercer día estén chequeando, estén por lo menos lubricando, revisar frenos y demás ante cualquier situación o evento que esté pasando. ¿Listos? Ahora, vamos a otro. Entonces, ya vamos con esos dos. Ahora bien, ¿cuál es el Código Nacional de Tránsito? ¿Cuál es el Código Nacional de Tránsito? ¿Quién me dice quién es el código? ¿Cuál es el código? Ley 769, listo, perfecto. Hacer una exploración general de la moto, listo, súper bien. Ley 769, ¿no? Pues, mejor dicho, me voy contento el día de hoy porque me captaron varias ideas, súper. Y por último, entre las 6 de la tarde, ¿listo? Entre las 18 horas y las 6 de la mañana, ¿qué debo usar? Chaleco, pero chaleco ¿qué? Reflectivos. La norma nosotros nos charla principalmente, oiga, usted tiene que usar prendas reflectivas, ¿cierto? Que ahí es donde nosotros usamos nuestro chaleco. Como ustedes están súper duchos para ello, y me gusta, ¿listo? Y ahora por último, si usted, ¿listo? Va a cambiar de carril, ¿listo? O va a ir hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿qué mecanismo tiene que emplear? ¿Qué debemos utilizar nosotros? Las direccionales, súper bien. Eso, usar las direccionales. Y prácticamente allí estuvo ¿qué? Nuestro señora, ay, regálame un momentico, ¿listo? Prácticamente allí estuvo lo que fue ¿qué? Prácticamente allí tenemos nosotros lo que es el examen o prácticamente... Y prácticamente allí nosotros tenemos, en esta actividad, ya tenemos nosotros lo que va a ser como el proceso de evaluación. La verdad son una charla muy concisa, muy al grano, muy detallado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En estos instantes les voy a dar, ¿listo? Van a tener 10 minuticos. Yo creo que en 10 minuticos terminamos de contestar el cuestionario. Yo tengo acá 204 personas. De esas 204 personas, yo tengo que obtener 204 respuestas, que es de la evaluación que nosotros hicimos. Entonces, acá voy a cargar de una vez el cuestionario, ¿listo? Entonces, ahí lo voy a dejar de una vez anclado, muy bien.
lo voy a dejar de una vez anclado. Entonces, pican sobre ese link, les va a pedir prácticamente hacer como el diligenciamiento, sus datos personales y empezar a contestar. Voy a darles hasta las faltando 15 minutos, hasta faltando 20 minuticos para las 5 de la tarde para que empecemos a responder el cuestionario. Cualquier novedad o algo, levantamos la manito o demás y empezamos acá. Por acá tengo manitos levantadas, don José Alfredo. Mamita, no me siento se apagó una moto, ¿ve? Sí, vete, se Venga a ver por acá. Tenemos a Jamie Cruz. Cuéntame, Jamie. Bueno, no nos dijo nada. Cuéntame, Jamie. Jamie, sí, Jamie. Cuéntamelo. Bueno. Jorge Ricardo.